difícil para mí como mujer. Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Andrea. El día de hoy espero que estén teniendo un día espectacular. En este video vamos a tratar acerca de cómo ha sido mi tratamiento que he tomado para aliviarme de la rosácea. Rosácea es una enfermedad que yo he tenido ya hace varios años. Pues a mí especialmente me dio fue en la cara. Entonces les voy a estar mostrando cómo fue que pasé de esto a lo que estoy ahorita. Entonces por favor quédate a ver el video hasta el final, y si no eres parte de esta familia no se te olvide suscribirte inmediatamente y activa tu campanita de notificaciones. Y no siendo más, comencemos con el video del día de hoy. Como pueden ver ahora estoy súper mal. Lo que pasa es que la piel se pone muy roja, se inflama y también da una especie de granitos que uno dice, hoy estoy en plena pubertad, pero resulta que yo ya voy para los 40 y yo no debería de tener mi cara en este estado. Tengo este problema de la rosácea desde que cumplí 35 años, creo que lo tengo ya así exagerado. Antes la piel se me ponía como roja y no más, de ahí no pasaba. El problema mío ahora es que ya me está saliendo mucho más, me salen granos, se me hincha, a veces amanezco con la cara muy inflamada. Entonces pues obviamente también, pues fuera de que estoy gordita, me veo más gordita, también es porque estoy muy inflamada la cara. Esto es muy difícil para mí como mujer. Lo que quiere una mujer es verse de la manera que tengo la cara hoy, y sin poder serlo, por lo menos pues yo trato de maquillarme, pero lo que sucede que es malo, exacto, porque pues yo pienso que fuera de que tengo la piel mal, si me maquillo, pienso que le estoy echando más químicos y más cosas que se me puede algo infectar, entonces es mucho más complicado. Exactamente, ahorita estoy muy propensa que me dé cualquier cosita. Entonces espero que este video les sirva a alguna de ustedes. Entonces espero que al final de este video yo tenga muy buenos resultados. Vamos a ver, voy a estar grabando todo lo que va a ser la etapa por etapa del tratamiento, si es que me mandan uno y cuál es, así sea antibióticos. Quiero mostrarles a ustedes claramente si funciona, si se puede solucionar todo este cuento de la rosácea. Entonces nada, nos veremos más adelantico en un ratico, así que stay tuned. Bye. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta primera cita. Ya nos tenemos que quitar los zapatos. Grave porque parece que acá no me pueden atender. Qué rabia. Tengo la cara muy fea. Todo esto como está acá. Mira. Aquí está terrible. Y eso que hoy estoy bien. Estas semanas he estado sufriendo mucho con la cara. Y no es por falta de hidratación o porque mi piel está súper hidratada. Qué rabia. Tengo mucha rabia. Porque es que esto duele mucho. Me tiene desesperada, la verdad, estoy desesperada. Bueno, ya después de que salimos de la clínica, me fue súper bien. Les cuento que me fue súper bien. Que después entró el doctor y pues no pude grabar más porque tenía que prestar mucha atención a lo que él me estaba diciendo. Y además le incomoda, me da pena estarle grabando todo lo que él va a decir. El doctor que me atendió, resultó que él tiene esa clínica que es una clínica estética, pero él también tiene una oficina que es donde él trabaja como dermatólogo, o sea, ya tiene la otra para las cosas más serias. Entonces me vio como muy mal, me vio siempre como en la forma en que me vio, me dijo de una manera u otra, me ayudó y me mandó unos antibióticos, lo cual él no debe haberme mandado antibióticos, pero me hizo el favor. Lo que pasa es que cuando tú vives en Canadá, tú debes de tener un doctor de familia. Primero, aquí la medicina es gratis. Entonces,
A la clínica que yo fui es una clínica privada, porque a mí me está doliendo tanto la piel que yo dije, yo prefiero pagar un privado, pero que me atiendan ya, porque me está doliendo mucho la cara. Esta mañana tenía que ponerme el protector solar y me dolió muchísimo, me dio un poco de desesperación porque la verdad yo me cuido muchísimo la piel, pero ya no puedo hacer absolutamente nada, nada me funcionaba. Entonces por eso decidí hacer esta cita en esta clínica privada y yo dije, bueno, lo que tenga que pagar, porque ya se volvió ridículo esto, lo de la rosácea. Entonces el doctor, el cual resultó que no me podía atender porque no era el consultorio del dermatológico, sino el estético, no me podía mandar una prescripción médica. O sea, no me podía mandar ningún antibiótico, no me podía mandar nada. Pero él sí es dermatólogo. Entonces, al verme mal, me dijo, bueno, la única manera era que tú te hubieras ido por el médico de familia y que la médica de familia te mandara una cita con el especialista, que es el dermatólogo. Pero como ya estás acá y ya le vi la cara, ya sé cuál es la situación tuya, entonces te voy a mandar. Me hizo un favor, como que me hizo de una manera u otra, me ayudó y no tenía que ayudarme. O sea, fácilmente me hubiera puesto otra cita en otro momento, pero entonces él me ayudó y me mandó. El cuento es que me mandó unos antibióticos y aquí los tengo, ya los compré ahí mismo, inmediatamente salimos, compramos ya ahorita me tomé esta, que es 2 veces a la semana, y ahorita estoy haciendo la prueba con la crema para ver qué tanto me va a irritar. Si no me irrita demasiado, me la puedo echar. 2 me costaron $70. Creo que con los taxes incluidos, o no tiene tax. Sí, $70 costado. Entonces nada, ahorita me voy a poner juiciosa y espero que me funcione. La verdad estoy muy contenta, no veo la hora que se me quite este problema. Es muy duro, es muy tenaz. Solo las mujeres que lo padecen saben cómo me siento en este momento. Así me toca para poder salir. Normalmente dice que tengo que salir con una pañoleta en la cara, con una sombrilla, con una gorra, con lo que sea, pero yo ando con gorrita, con esta cosita. Lo bueno es que estamos en la época de octubre, entonces este es el mes de Halloween, entonces la gente piensa que estoy simplemente disfrazada. Entonces pues la gente me mira raro, pero con el medicamento que estoy tomando y con la crema, pues yo no puedo recibir el sol para nada, entonces eso es un peeling, ¿no? Es peeling. Exacto. Que te liquida la luz. No, y fuera de que es un peeling, ahí dice que es foto, ¿cómo se dice? Ahí dice foto, ¿qué? ¿Sensitive? Fotosensible. Sí, fotosensible. Entonces igual me toca taparme, cubrirme y estar bien, cuidarme la piel. Ya llevo una semana larguita, por ahí 1 semana y media tomando el medicamento. Ya no tengo granos, muy poquito, como aquí, como acá, pero no se compara a como estaba antes. Y sí, se me ha desinflamado bastante la piel. Oh, hola, se me cayó. ¿Lo pasas? Tíramelo. El tratamiento es para 2 meses, pero no tengo la necesidad de esperar los 2 meses hasta terminar el tratamiento para hacer este review. Les quiero contar que ya llevo más de un mes, llevo 1 mes y medio, ya terminé un frasquito y ya estoy en la parte del otro frasquito. La verdad me ha servido mucho. Esto se llama Tetraciclin. Este Tetraciclin es de 250 miligramos. La verdad te lo recomiendo, súper buenísimo. Yo me siento muy bien, muy feliz de estar usando todo este tratamiento. Estoy encantada, fascinada. Y también me mandaron esta crema, que esta es una crema que se llama Azelaic Acid. Y esta es este que está acá. Ya la terminé, la verdad estoy muy feliz, muy contenta de poder utilizar esta crema. Me ayudó muchísimo. Al principio estuve muy asustada, estuve como no asustada. La verdad estaba preparada para que me ayudara, que fuera lo que me tuvieran que hacer para quitarme esa incomodidad, ese dolor.
pero sí tenía como nervios porque yo pensé que me iban a hacer como una especie de peeling, pero resulta que no fue un peeling como yo estaba pensando, que yo pensé que iba a quedar como un mostrico así como, así como cuando se te cae toda la piel. Cuando se te cae la piel y todo eso. Entonces sí, yo pensé que iba a ser un peeling, pero afortunadamente eso no sucedió en ningún momento. Claro está que yo mantengo mi piel demasiado hidratada, yo no sé si eso tenga que ver, yo no sé, yo me echo mucha crema, yo tengo una rutina en la mañana y una rutina en la tarde, en la noche, perdón, tengo una rutina en la noche que es cuando uso esta crema es para utilizarla 2 veces al día, la utilizaba en la rutina de la mañana y la utilizaba en la rutina de la noche. La verdad, sí me siento súper contenta, estoy feliz, me siento muy cómoda ahorita mismo con mi propia piel. Antes me sentía muy mal, la verdad me estaba dando una depresión a causa de cómo me veía y de cómo me sentía. Tener rosácea no es algo fácil porque no tiene cura, es para mantenerlo, para controlarlo. Entonces todo este tratamiento y todo lo que hagamos para la rosácea es una manera de control, pero eso no significa que la rosácea desaparezca. Por ese motivo el doctor me tiene totalmente prohibido, él me prohibió ya, si yo quiero hacerlo pues eso ya es opción mía, pero él me dijo que tratara de no meterme a ningún jacuzzi, sauna, tratar de no tomar nada caliente. Yo soy una persona que tomo mucho té, pero ahora me toca tomar té más bien no tan caliente porque sí me da todo lo que dilate los vasos sanguíneos. No es bueno, por el mismo motivo tampoco puedo comer comidas picantes, entonces al que me invite a comer comida picante pues no puedo comer comida picante. La verdad tampoco soy fanática de comer comidas picantes, entonces para mí eso no es problema. Estoy muy contenta de cómo me veo, de cómo me siento. Sí, llevo un mes y una semana y sí siento que mi piel ha cambiado demasiado. Obviamente me veo mejor, me la siento mejor, ya no está inflamada, se ve mucho mejor, se siente mejor. Aquí donde estoy en este momento no tengo nada de maquillaje, solamente tengo la pestañina, pero lo cual se ve espectacular, o sea, se ve divina, me siento feliz, o sea, estoy encantada con mi cara, estoy súper contenta. Lo único es que sí he notado es que he estado con mi piel mucho más seca que antes. Siento mi boca la siento seca, mis labios los siento muy secos. Por eso siempre me la paso utilizando estos cositos que son para mantener los labios hidratados, porque la verdad se me secan y se me parte este lado de la parte de abajo, porque tengo unos labios siempre grandecitos, entonces se me alcanzan como a partir y a mí eso sí no me gusta. Pero desde que estoy usando el tratamiento sí me toca usar mucho más, casi que en todas chaquetas, en los bolsos, en todos tengo de estas cositas para estarme hidratando. Ahora ya que terminé la crema voy a comenzar con mis tratamientos normales que yo tengo en mi rutina en la mañana y mi rutina en la noche, que son unos tratamientos que yo siempre los hago muy juiciosita porque tengo mi piel muy delicada, y son unas cremas que son hipoalérgicas, entonces son para pieles muy sensibles como la mía. Entonces nada, pues estoy feliz, estoy muy contenta, espero que eso te haya servido. De verdad, si te sientes mal y tienes estos problemas, ve al dermatólogo, pregunta por estos antibióticos, mira si te sirven a ti, si son un buen. No se les olvide de todas maneras que mi problema de la rosácea era rosácea con acné, pero no es acné por la pubertad, es un acné que también viene con la rosácea, es como parte de la rosácea. Hay una rosácea que es simplemente la rosácea que te pone rojo, donde los vasitos se revientan y se pone muy rojo y etcétera, y se inflama la piel bastante. Pero también hay otra que es rosácea con acné, que también se nos hacen esas bolitas que yo tenía, que de verdad ya me estaban llegando hasta la frente, ya me estaba sintiendo muy incómoda, ya no me estaba sintiendo bien conmigo misma. Entonces sí, te recomiendo mucho. Yo no soy una persona de utilizar antibióticos todo el tiempo, porque yo pienso que entre menos antibióticos tomemos pues mejor, pero desafortunadamente yo hice muchos. A pesar de que yo traté de hacer cosas naturales todo el tiempo, llegué a un punto en que no pude hacer nada, no me sentí bien, necesitaba algo que sea inmediatamente y que no que me lo curara, pero sí que me lo controlara, que le bajara la intensidad un poquito a este tema de la rosácea,
porque me estaba afectando demasiado. Entonces sí, si te sientes mal, no te sientas mal de porque tengas que ir a recurrir a un antibiótico, pero a veces es necesario. En mi caso fue necesario, la verdad. Yo me sentía que ya tenía que tomarme un antibiótico, ya tenía que tomar este tema muy serio, porque ya, si ustedes saben, ahorita que estamos jóvenes, a tratarnos la rosácea es mucho mejor. Si tú no te tratas la rosácea estando joven, cuando estés en una edad mucho mayor, la rosácea empieza a tender a ser mucho más severa e incontrolable. Entonces es muy importante desde ya comenzar a tratarla, a prestarle mucha atención, a cuidar nuestra piel. Y no siendo más, hasta aquí es este video. Espero que te haya gustado, y si te gustó, por favor no te olvides compartirlo y darle muchísimos likes. Y si tienes alguna pregunta, por favor deja abajo en los comentarios, y no se te olvide suscribirte y activa la campanita para que puedas ver mi próximo video, que también voy a seguir hablando sobre cómo son los cuidados medios de la piel. Si te interesa, ya tú sabes, simplemente suscríbete y no se te olvide que la vida es una y hay que disfrutarla. Así que cuídate y mantente hermoso. Chao, bye.